el tema de esta noche? El tema de la noche. Bueno, hoy vamos a platicar un poquito sobre alimentación en la etapa preescolar. No está enfocado esto a la nutrición, sino más bien a todas estas cuestiones que hacen que los pequeñitos a veces dejen de comer, ¿vale? Ok. Que creo que sobre todo en estos momentos de tanta incertidumbre, eso genera que esto pase seguido y qué bárbaro, cómo le preocupa a los papás, completamente. Sí, totalmente. Digo, obviamente creo que si nosotros en adultos igual tenemos como estos cambios, ¿no? Donde puede que a veces tengamos mucha hambre, puede que incluso a veces tengamos nada de hambre, ¿no? Y que incluso tiene que ver mucho con la cuestión de nuestras emociones. Pero bueno, me imagino que en los pequeñines pues también tendrá como ciertos contextos diferentes, ¿no? O incluso ciertas causas diferentes que a lo mejor no tienen mucho que ver con lo que nos sucede a nosotros ya como adultos. O ahorita tú me quitarás esa duda. Más o menos, la verdad es que sí tiene mucho que ver con estos temas de ansiedad, también tiene que ver con rutina, que ya saben que me encanta hablar de la rutina. Y por si dudábamos que eras muy estructurada. también vamos a hablar un poco, yo creo que a ti te va a encantar esta parte, también del aspecto emocional y cómo esta figura de la mamá o el cuidador principal influye un montón en el tema de no comer o de sí comer, ¿vale? Entonces, bueno, creo que comenzaremos hablando, te va a encantar también esto, el aspecto biopsicosocial en el tema de la alimentación, ¿vale? Súper importante y es de las primeras cosas que preocupan a los papás, la parte bio o el aspecto físico, el aspecto orgánico. Sí, hay cuestiones fisiológicas que a veces impiden o hacen que los pequeñitos no tengan hambre. Cuando están enfermos de gripa, incluso de gripa, por ejemplo, difícilmente van a comer, porque a veces puede ser desde que les raspa la garganta o que les vuela la panza o que estén incluso muy cansados para comer. Eso sí es cierto. Temas, por ejemplo, como paladar hendido, cuando tienen algún tema en los dientes, el tema de disfagia, que es como toda la parte también del reflujo. Esas cuestiones, sí, claro, que impactan en la ingesta de comida. Sí es importante que cuando se detecte una cuestión ya muy recurrente en el que el niño no come, haya un seguimiento con el pediatra para asegurarse que no es algo orgánico, uno, y dos, que está dentro de su peso y talla. ¿Por qué? Porque si esta falta o esta no comer está afectando en peso y talla, entonces, bueno, sí será necesario acudir a otro tipo de tratamiento. Pero mientras no exista una alteración de este tipo, entonces se puede trabajar perfectamente bien desde casa, ¿vale? También en el tema físico entra el aspecto sensorial, donde entre más texturas experimenten nuestros pequeñitos a través de sus otros sentidos, entonces va a ser más fácil que acepten más alimentos. A veces los niños no comen porque la textura es muy rara para ellos. Curiosamente, ahorita que lo mencionas, ¿no? Trato como de identificar esta cuestión, donde recuerdo muchos juegos, a lo mejor en el kinder, ¿no? Donde justamente sucedía esto, ¿no? Que te daban como a probar o incluso a sentir ciertas texturas. Incluso desde ahí uno puede ir identificando los gustos e intereses de sus hijos, me imagino, ¿no? E ir viendo qué tan balanceado pueden ir haciendo la dieta dependiendo de las texturas o los colores que le gusten. Sí, claro. Y también, por ejemplo, está esta parte, y bueno, aquí yo creo que invito a pensar a los papás y mamás que nos estén escuchando, que tengan pequeñitos que no acepten todos los alimentos, que piensen cuando estaban más pequeñitos qué tanto se ensuciaban. Un pequeñito que no se ensucia, un bebé que no se ensucia, es más probable que tenga temas de alimentación después. Y lo mismo, un pequeñito, bueno, ya en preescolar, que tenga cuestiones de alimento, es muy, 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 muy común que sean estos niños que no les gusta ensuciarse con resistol, por ejemplo.
no les gusta ensuciarse las manitas con gel o con tierra, o que salen a jugar y son estos pequeñitos que siempre están limpios, ¿no? Así como que corren pero no se ensucian. Generalmente tienen un tema de alimentación, de aceptar más bien una variedad amplia de alimentos, y tiene que ver con texturas. Y esa sonrisa que diste ahorita es porque ya sé que tú no te ensuciabas de chiquita. Sí, odiaba ensuciarme. Era lo peor que podían hacerme. Sí. Sí, eso es muy común. Lo que pasa es que recordemos que en casa pues no hay tantos niños como en una escuela, entonces es más difícil darse cuenta de estos patrones, pero es honestamente algo bastante común en estos aspectos, ¿vale? Entonces, sobre todo cuando reconozcamos estos patrones o estas características, entonces podremos estar más seguros que no es un tema orgánico, sino que va más hacia lo emocional o hacia lo sensorial. ¿Vale? Sí, porque incluso ahorita que lo mencionas, por ejemplo, sí visualizo, ¿no? Que toda la cuestión como sensorial desde muy pequeña, en mi caso, sí tenía mucho tema con eso, ¿no? O sea, todavía recuerdo a veces la sensación en el kinder de la plastilina en mis manos y siento un escalofrío que me invade. Pero claro, mira, te voy a decir una cosa, eso no pasa solito, eso pasa... ¿por qué? Porque es una conducta aprendida de casa. Claro. Y es que justo esto nos sirve para entrar en el tema de lo social, ¿no? Estamos súper acostumbrados a que una figura materna o cuidadora, me gusta más llamarlo cuidadora porque, bueno, en estos momentos de nuestra vida realmente no es obligatorio que sea mamá quien alimente. Puede ser mamá, papá, abuelita, tía, incluso en la escuela, depende, ¿no? De las circunstancias, pero bueno. E incluso ahorita que hay mucha diversidad de tipos de familias, por claro. Supuesto. Entonces, en este sentido, un cuidador exitoso es alguien que puede alimentar adecuadamente a estos pequeños, ¿vale? Y eso eso pasa hasta cuando crecemos, ¿no? Es esta abuelita que te llegas a visitarla y a fuerza te da de comer, o esta mamá que siempre tiene algo, un pastel, una gelatina, una galletita, algo, ¿no? Entonces la comida está súper relacionada con este éxito de la crianza. Entonces, por ahí es súper común que la familia en sí entre bajo o esté bajo mucho estrés cuando los pequeñitos no quieren comer. Obviamente, sí, esta cuestión de la crianza exitosa, pero también la preocupación orgánica, ¿no? El tema de peso y talla, enfermedades, gripe, etcétera, es algo que angustia muchísimo. Y esta angustia, obviamente, se refleja, se transmite en los pequeñitos, y eso a la vez, si el niño ya trae ansiedad o si la niña ya está preocupada, o sea, se duplica porque lo absorben del medio y porque al final no entienden exactamente qué pasa, solo entienden que algo está mal. Se empiezan a generar reforzadores positivos o reforzadores negativos al entorno del tema y se vuelve también un asunto complicado. Ahorita les voy a explicar qué es lo que podemos hacer también con esta parte. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa con el tema emocional? La parte buena. Sí, es esta cuestión de ansiedad, miedo, preocupación, enojo, tristeza o mucha emoción por un evento que se aproxima o por el entorno, pero también es súper real que los niños son perceptivos y que aprenden a controlar su medio a través de su propio cuerpo, ¿no? Ya depende no me quiero meter ahorita en autores o psicólogos, pero pasa también, por ejemplo, con el tema de control de esfínter, ¿no? Incluso con el sueño. Entonces, bueno, los pequeñitos también detectan cuando papá, mamá, abuelito, abuelita o quien esté a nuestro alrededor tiene algún conflicto con la comida, y entonces aprenden que pueden tener más atención u otro tipo de recompensas, y pues empiezan a controlar su medio a partir de. ¿Qué pasa ahí? Que lo hemos hablado ya en varias ocasiones. Un niño tiene la necesidad de controlar cuando en efecto no se siente seguro. ¿Y qué hacemos para que un pequeño se sienta seguro en el día a día? Pues pueden ser muchos aspectos, ¿no? Establecer una rutina donde el pequeñito sepa qué viene después para que eso le permita estar
en control o tener un buen manejo de su espacio, ¿vale? Entonces, eso es como el punto principal. Estos pequeñitos van a tratar de regular su entorno y su propio cuerpo a través de comer o no comer, ¿vale? O sea, prácticamente me estás diciendo que los niños procuran manipular su entorno, y con manipular no me refiero a tratar de transformarlo, sino más bien la manera en la que uno toca las cosas, ¿no? Hace contacto, ¿no? Mediante la comida. Se dan cuenta, lo voy a explicar así directo y cómo va. Si yo me doy cuenta que mamá o papá se preocupan porque no como y van a estar más tiempo conmigo para que coma, entonces no voy a comer para que estén más tiempo conmigo. Esa es una opción, ¿no? Si yo me doy cuenta que si no como, entonces voy a tener un biberón extra, pues entonces no voy a comer. O al revés, ¿no? Si yo me doy cuenta que cada que como mi cuidador se pone súper contento y me da muchísimos besos, entonces voy a pedir comida todo el día. Okay. ¿Vale? Y yo no quiero ir a la escuela y me doy cuenta que mi mamá no me lleva porque no comí, porque se me hizo tarde, porque no me dejaron pasar, etcétera, entonces pues no voy a comer. Y así sucesivamente. Los niños aprenden con esta manera y con lo que decía de control de esfínter, sueño, etcétera, a manipular lo que pasa alrededor. A estar en control. Ojo, no lo hacen con un motivo negativo, con una finalidad negativa, sino es pura necesidad de sentir que son parte de y que su cuerpo es suyo. No a un nivel consciente, pero sí así funciona. Sí, en cierta manera el ir como recobrando o incluso tomando conciencia de su cuerpo, ¿no? Haciendo esta diferenciación entre papá, mamá y yo, ¿no? Como en esta búsqueda de individualidad, por así decirlo. Como una individualidad muy biológica, no una individualidad como en la adolescencia, a eso me refiero. Muy primario, sí. Claro. También hay otras cuestiones, por ejemplo, las tomas de biberones. Ya hemos hablado varias veces que el biberón en preescolar no es algo necesario realmente. Perdón. Y es también por esto, porque la leche de una u otra manera da una sensación de saciedad y además tiene ciertos nutrientes. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si el pequeño en preescolar sigue tomando biberones durante el día, pues no va a querer comer, porque está satisfecho, su estómago es chiquito. Uh-huh. Entonces, está satisfecho y pues no va a comer. Claro. También está la parte en la que ellos buscan saciedad, pero también buscan la falta, buscan esa motivación y esa recompensa. Cuando nuestro pequeñito o pequeñita está muy saturado de recompensas todo el tiempo de manera ilimitada, entonces van a buscar inconscientemente esa falta para tener nuevamente esa sensación de saciedad. Okay. ¿Vale? Entonces, estos temas de control de emociones, manejo de frustración, límites, es súper importante para que ellos tengan una rutina de alimento. Y justamente ahorita que mencionas como todo este contexto, por ejemplo, creo que a veces no ponemos, porque he visto a veces desde familiares hasta amigas, que a lo mejor no ponen tanta atención como en esta cuestión de qué tanto come, o sea, como que se hace normal el decir, ay, bueno, pues es que es quisquilloso o quisquillosa, ¿no? Entonces... Ensúcienlo, báñenlo en resistol. Sí, justamente, pero al final no termina siéndose como muy normal, ¿no? Cuando realmente entonces por ahí ya podemos ir viendo que hay algo que a lo mejor el pequeño necesita saciar en cuanto a estímulos, en cuanto a una cuestión emocional, en cuanto a seguridad. O sea, ya es un foquito rojo, a lo mejor no una enorme alerta, pero ya empieza a ver como estas señales, ¿no? Claro, y es justo también parte de por ejemplo, cuando hablábamos de lo de la atención y la concentración, les decía que un niño que no puede concentrarse es un niño que necesita algo que no le estamos pudiendo dar o que no está sabiendo pedir. Entonces, en este lado es lo mismo, ¿no? Un niño que no está comiendo o una niña que come cosas como muy específicas o que de un día para otro deja de comer, no nos va a poder decir, hoy estoy ansiosa, hoy estoy preocupada, hoy estoy frustrada. No, hombre,
O sea, los niños difícilmente, sobre todo cuando son muy chiquitos, pueden identificar eso. Entonces, muchas veces es importante observar qué está pasando en el entorno de este pequeñito. Si un niño deja de comer de un día para otro, bueno, habría que pensar si hubo algo que cambió de un día para otro. Y más específico, o más bien menos evidente, a lo mejor no cambió nada, pero a lo mejor el niño escuchó algo que le preocupó. En estas pláticas de adultos que nosotros erróneamente a veces hasta hablamos como en clave para que los niños no entiendan, en efecto no entienden, pero sí les preocupa. Claro, yo creo que incluso hasta eso es más contraproducente, porque se genera como esta sensación que justamente dices, los niños son muy perceptivos, a lo mejor no saben de qué están hablando los adultos, pero perciben que algo se está como ocultando, ¿no? Y entonces eso los pone más en alerta. Es correcto, los pone en la alerta y les genera mucha ansiedad porque su cerebro neurológicamente van a estar tratando de procesar y de interpretar qué fue lo que escucharon que no entendieron, ¿no? Y la mente de nuestros pequeñitos es mágica, maravillosa, inmensa y volátil. Entonces, bueno, o sea, algo que puede ser así de este tamaño, se puede hacer muy, muy, muy grande y quitarles el hambre completamente, ¿no? Entonces, bueno, también habría que revisar esta parte, tener mucho cuidado con lo que se dice alrededor de nuestros niños, y cuando haya alguna situación de familia que vaya a cambiar o que haya que enfrentar, hablarlo con ellos. Los niños, son muy capaces de entender muchas cosas, mucho más de lo que nosotros pensamos como adultos, que ellos pueden hacer. ¿Vale? Claro, creo que son muy resistentes. Correcto. Bueno, ya nada más me queda decir un poquito, lo más o menos qué es lo que puede pasar. Punto número 1, la educación psicoemocional en casa. Hacer conciencia en familia o junto con los cuidadores, esto que les decía de talla y peso. Mientras los pequeñitos estén bien de salud, no es necesario preocuparse de más. Mientras su peso y su talla, sus defensas, etcétera, su pancita, que no haya como temas de gastroenteritis o a lo mejor algún tipo de gastritis nerviosa, que claro que se da, colitis incluso. Mientras estos temas no estén presentes, entonces pueden sentirse con la libertad de tomarse el tiempo que sea necesario para regular esta situación. Quitarnos de la mente la parte de la crianza positiva reflejada en la alimentación, y estar todos muy, muy, muy trabajando en equipo sobre lo que se tiene que hacer, ¿no? Porque no falta que la mamá actúa de cierta manera, pero luego llega la abuelita y le trajo un chocolatito, y de repente llega el papá y pues es la niña de sus ojos y ya le dio una mamila, etcétera, ¿no? Entonces, estar todos muy en la misma línea, en equipo, para que pueda ser un éxito todo el paso a paso que se vaya dando, ¿vale? Otra cosa es que de acuerdo a la edad, cuando ya los pequeñitos tienen un tema de no querer comer, en lugar de 5 alimentos al día, considerando desayuno, comida, cena y 2 snacks, lo que hay que hacer es quitamos el snack del horario como tal y separamos los alimentos cada 4 a 6 horas. Obviamente, revisando esto, para esto se puede hacer un programa, un seguimiento individual por pequeñito. Depende de la actividad física que estén teniendo y del tiempo de vigilia, ¿vale? Pero bueno, más o menos es poner alimentos cada 4 a 6 horas, sin snacks, a menos que veamos que sí es una situación de hambre, pero ya no como fijo, ¿vale? Esa sería la segunda. La tercera, que es súper importante, es que los alimentos se entreguen o se organicen en un ambiente neutral, es decir, ni con enojos porque se refuerza negativamente, pero tampoco con juegos ni mucha fiesta, porque volvemos al punto, se refuerza alrededor de si no como me hacen fiesta, y cuando como poquito, bueno, o sea, ya toda mi familia se súper emocionó. No hay que, o hay que evitar que el tema de la comida sea un asunto de reforzamiento, porque si no, luego crecemos y nos felicitamos con pasteles, chocolates, tacos y... Justamente,
ahorita estoy como en este proceso de alimentación consciente, ¿no? Y se me hace muy importante desde esta perspectiva, porque la cultura mexicana de por sí, ¿no? Como que tiene esta connotación de celebrar con comida todo, ¿no? Claro. Nos vamos a ver con los amigos, vamos por alitas, ¿no? Sí. ¿Qué es la cena o el almuerzo con la abuelita cada 8 días? Con comida, ¿no? Pero además ahorita un montón de comida, ¿no? O sea, no puede ser una ensalada y un pollo asado, no. O sea, tiene que ser como la comida, ¿no? Exacto, entonces creo que el ir tomando a lo mejor conciencia no se trata de restringirse, sino simplemente el reconocer qué tanta importancia también tiene la alimentación e incluso la celebración que hacemos en torno a la comida. Claro, y tanto la celebración como el refuerzo negativo, si lo hacemos consciente, esto también ayuda o más bien impacta en un trastorno de alimentación en el futuro. O que esta situación se pueda volver una situación de trastorno alimentario, ¿vale? Entonces, por ahí hacerlo tranquilo, neutral y darle opciones. A ver, ¿qué pasa? Cuando los niños van al kinder, llevan su lunch y nadie obliga a los niños a comer. Los niños comen porque están copiando la conducta de los demás o no comen por alguna situación emocional de su cuerpo, que ya es lo que hablamos ahorita. Y también los niños pues salen con su lonchera o llegan al comedor, les sirven su comida y no es como que les dicen, primero te comes esto, luego te comes aquello. Los niños tienen la comida y tienen completa libertad de elegir qué comen primero, qué comen después, ¿vale? Entonces en casa es lo mismo. ¿Qué puede pasar aquí? Ojo, mientras el niño o la niña genera esta autonomía en cuestión de su cuerpo y de su comida. Decirle, oye, hijo, hija, hoy tenemos que comer verduras, frutas, un danonino, un pan, un agua, lo que sea, ¿no? ¿Qué quieres comer ahorita? Todo el día, en este día tienes que comer esto. ¿Qué quieres ahorita? Quiero empezar con mis jícamas con limón. Bueno, aquí están tus jícamas. Podemos hacer un visual, por ejemplo, con los alimentos del día y pedirle a nuestro pequeño o pequeña que vaya tachando lo que ya se comió. Vigilar las porciones, porque a veces por la misma ansiedad como adultos queremos darle media jícama porque no sabemos si en la comida va a querer ingerir más y no funciona así. Los niños, el cuerpo de los niños, nuestro cuerpo sabe cuánto comer, solo que vamos creciendo y nos van acostumbrando al no dejes comida, es de mala educación, la comida no se desperdicia, hay niños en África, ¿no? Pero en sí, nuestro cuerpo sabe cuánto. Entonces, el niño escoge su alimento, come su porción y listo, ¿vale? Ahí es nada más generar conciencia. ¿Qué pasa si no come? ¿Qué pasa si nos damos cuenta que come muy poquito? Pues le va a dar hambre. Cuando le dé hambre fuera de su horario de comida, podemos utilizar el tiempo de snack siempre haciéndole saber o haciéndole conciencia. Te sientes mal ahorita, te duele la cabeza, no quieres trabajar, no quieres jugar, estás llorando porque te faltó comer un poquito más. Ten este snack saludable, por favor saludable, pero recuerda que si no comemos bien en nuestros horarios, después nos sentimos mal. Con el tiempo los niños lo van entendiendo y van haciendo memoria y sí se acuerdan como del no, sí, mejor sí como porque si no después me va peor, ¿no? Claro. Ellos lo van generando y poco a poco lo van gestionando y aprenden a conocer su cuerpo. Y yo creo que esta parte es súper importante, ¿no? La de que no se pierda la conexión que tienes justamente con tu termostato de saciedad-hambre, ¿no? Porque es muchas veces lo que olvidamos. Sí, estamos ya lejos de hacerlo un hábito, empezamos a comer por costumbre, empezamos a comer porque es hora, empezamos a comer porque estoy aburrida, porque tengo ansiedad, porque no tengo nada mejor que hacer y entonces pues voy y como porque me invitaron, porque ya estoy aquí. Y la realidad es que es una cuestión de generar un hábito saludable. La comida debe de representar salud, no un problema. Así es.
Pues Becky, muchísimas gracias porque creo que esto incluso no solo va a ayudar a los papás y mamás, nos dejas como esta reflexión incluso como adultos también qué tanto esto impacta en nuestra vida, ¿no? Qué tanto impacta incluso ahorita que estamos muchas veces más tiempo en casa y que incluso pues ya no tenemos la misma actividad y que obviamente pues a lo mejor seguimos ingiriendo la misma cantidad de alimentos, pero ya no nos movemos igual. ¿No? Claro, y eso también como preocupa, ¿no? Es que mi hijo antes comía mucho, claro, es que tu hijo antes jugaba en la escuela, salía a la calle, tenía alguna actividad física, tenía un horario de vigilia más largo o empezaba más temprano. Entonces, hay un montón de ajustes. Yo creo que sería súper valioso que la ingesta de alimentos de la familia se acomodara o se regulara de acuerdo a los más pequeñitos, que son los que tienen como menos contaminación social al respecto. Sería más saludable. Menos bombardeo justamente de todo esta, pues digamos como yo le llamo introyectos sociales, ¿no? Culturales, que al final pues nos hacen que nos adaptemos a ciertos aspectos que no necesariamente nuestro cuerpo necesita. Es correcto. Así es, amiga. Muchísimas gracias, Becky. Hoy a lo mejor nos extendimos porque creo que es un tema que puede darse de verdad a muchísimos más elementos, ¿no? Como te repito, no solo en cuestión de los pequeños, de los papás y las mamás, sino incluso creo que en general le invitamos a toda la población, ¿no? Que reflexionemos a lo mejor, y más que vienen fechas donde el atasque está a todo lo que da, ¿no? Dicen por ahí, ¿no? Que en diciembre da más hambre, quién sabe por qué. Sí, no sé, tal vez porque se te atraviesa el ponche, ¿no? Sí. Los buñuelitos, el churro. Yo creo que eso también es social, ¿no? ¿Por qué limitarnos a comer ciertas cosas por temporada? Por eso cuando llega la temporada es así como, dame todo lo que me quepa porque después no lo voy a volver a comer en mucho tiempo, ¿no? Claro, esta vez puedo decirte que lo único que se me antoja mucho es un ponche porque qué frío tengo. Sí. Y sí, también se puede hacer, sobre todo si son frutas naturales y utilizamos azúcares no refinados. Queda bien. Claro, con la misma azúcar de las frutas. Pues Becky, muchísimas gracias por este tiempo tan valioso, por estos consejos, la verdad, tan nutritivos. Creo que justamente es lo que necesitamos, ¿no? Como el abrirnos más a estas cuestiones de cómo los hábitos, la rutina impactan no solo en los pequeños, sino incluso también nos construyeron, ¿no? Creo que esto es algo que me ha dado una perspectiva totalmente diferente, incluso desde cómo yo lo viví desde niña, ¿no? Invito también a todos los adultos que nos ven que reflexionemos, ¿no? Que reparemos un poquito en cómo nuestros hábitos han impactado y nos han construido hasta el día de hoy. Entonces, pues nos vemos dentro de 8 días, querida. Nos vemos dentro de 8 días, que tengan excelente semana. Tú también, amiga, te quiero muchísimo. Yo también, preciosa, muchas gracias por este espacio. Saludos a todos.